Esta es la conferencia que me toca desarrollar sobre entrenamiento de fuerza y potencia en los deportes acíclicos para el curso de entrenamiento en deportes acíclicos, coordinado por el licenciado Gustavo Metral, de sobre entrenamiento, del grupo sobre entrenamiento. Eh, Vamos a dar comienzo a mi conferencia, aproximadamente una hora de duración, en las cuales vamos a analizar diferentes aspectos relacionados a cómo se debe entrenar la fuerza, cómo programar un entrenamiento de fuerza para deportes con predominancia de acciones acíclicas como el fútbol, deporte de combate, etc. En la primera transparencia observamos cómo en la parte, yendo desde la parte inferior hacia la parte superior, el entrenamiento de fuerza, que es uno de los aspectos fundamentales, esenciales o ejes de la condición física, es uno de las personas que más desarrollan la fuerza, que entrenan seriamente la fuerza, los deportes de conjunto, deportes de combate, son los que reducen significativamente la incidencia de lesiones, fundamentalmente sin contacto en los deportes de combate, en los deportes de contacto. También el desarrollo de la fuerza muscular es una de las variables que más se relaciona desde el punto de vista físico, también y condicional con la incidencia de lesiones en cuanto a que la persona que se fatiga y pierde las capacidades de fuerza para poder adaptarse a las demandas deportivas es la que más riesgo tiene de lesionarse. Siendo el entrenamiento de fuerza uno de los aspectos fundamentales de la condición física se transforma en un aspecto limitante del rendimiento técnico, táctico y también en general psicológico y social. Ya podrán muchos entrenadores decir que la parte física no es importante, pero si un jugador no está bien físicamente, ellos no lo van a poder entrenar. Es decir, no va a poder estar con ellos lo suficientemente tiempo adecuado para poder incorporar los aspectos tácticos o si se quiere corregir los aspectos técnicos. La técnica es esencialmente limitada por lo físico, o sea que si uno no tiene la fuerza necesaria para hacer la técnica requerida, no va a poder hacer el gesto técnico. De hecho, la fatiga por falta de condición física es el punto clave por el cual los gestos motores se distorsionan y una persona y un deportista se lesiona. Luego, además, la condición física puede ser un aspecto esencial, inclusive perjudicial si no se tiene, que puede causar problemas desde el punto de vista psicológico en los deportistas que no se adecuan las cargas de trabajo y también causar problemas de cohesión de equipo por falta de adecuación a los trabajos requeridos. Es decir, que la condición física es un aspecto esencial, limitante, para que luego lo que muchos se creen que es lo más importante, que es la técnica, lo táctico, lo psicológico y lo social, pueda desarrollarse sin problemas. Yo no estoy diciendo que lo físico sea más importante, aunque en algunos deportes o especialidades pueda pasar. Lo que estoy diciendo es que todos los ejes o engranajes dentro de una preparación tienen su importancia. Y lo físico es como lo básico. Es como yo no necesito en los deportes de conjunto, por ejemplo, un rendimiento físico tan importante como el que se puede requerir en algunos aspectos, en algunas especialidades atléticas. Pero si no se tiene el rendimiento deseado, entonces todo lo demás no se va a poder desarrollar correctamente. En esta segunda transparencia vamos a hacer un poco de énfasis en cuándo debemos comenzar a entrenar la fuerza. Vemos que en el eje vertical encontramos el crecimiento de estatura, un aspecto muy global, teórico, y la velocidad de crecimiento de estatura representada en unidades en años, es decir, cuando la línea azul está más alta es porque más rápido se crece. ¿Eso cuándo ocurre? Pues pues posiblemente en la etapa que va de los 12 a los 14 años en varones o 11 o 12 o 13 años en mujeres. Que se produce este pico de velocidad de crecimiento, spurt, growth, en niñas o en niños, y es donde se produce un ritmo de crecimiento muy elevado en los huesos largos y por lo tanto el crecimiento de estatura es significativamente incrementado, cambia, las proporciones se cambian drásticamente en un par de años, los niños que se van transformando en adolescentes y posteriormente en adultos. ¿Cuándo debemos comenzar a entrenar la fuerza? Esa es una pregunta que le he hecho muchas veces en diferentes foros y sorprendentemente todo el mundo dice que hay que comenzar a entrenar la fuerza aquí, en donde está el adolescente haciendo pesas. Después del pico de velocidad de crecimiento, porque claro, antes el niño no tiene los huesos adecuados y los cartílagos y tal. Mentira. La fuerza se debe comenzar a entrenar antes del pico de velocidad de crecimiento. Es obligatorio que tomemos conciencia que la fuerza se entrena ahí. Porque en este momento, si bien el niño está en crecimiento, no está tan rápido en crecimiento como lo hace en la etapa del pico de velocidad de crecimiento puberal. Y por lo tanto,
Sí que está capacitado para desarrollar actividades coordinativas y de velocidad con una gran capacidad y destreza. Es decir, hay que enfatizar más que nada la enseñanza de todos los aspectos técnicos, de todos aquellos ejercicios que se utilizan para entrenar la fuerza, como la sentadilla, los ejercicios de levantamiento y todas sus variantes. Cuanto más experiencia motora tenga el niño, más fácil le va a ser para él y mejor preparado va a estar para realizar cualquier tipo de actividad deportiva. Es aquí, antes de este pico de velocidad de crecimiento, donde debemos entrenar la fuerza. Esperemos aquí y tendremos problemas, porque aquí se suman dos problemas. Primero, la falta de coordinación por falta de aprendizaje motor no realizado adecuadamente en las edades tempranas. Segundo, que el niño está motivado, se encuentra mucho más fuerte, se está transformando en un adolescente, los huesos no crecen con la misma, no se fortalecen con la misma ritmo de fortalecimiento que lo están haciendo las masas musculares. La motivación y el descubrimiento de que puede hacer ejercicio le lleva a realizar volúmenes elevados con pesos elevados para el cual no está preparado, que sumado a técnicas deportivas no aprendidas, le pueden causar lesiones. Además, es mucho más inestable el hueso en crecimiento en esta etapa, es cuando la gente dice que hay que poner carga casualmente, que en esta etapa. Entonces, entrene la fuerza, enséñele a hacer ejercicios de fuerza en la etapa prepuberal para luego empezar progresivamente a adaptar al niño o niña a los cambios que se han producido en su organismo con técnicas que se controla, con menor riesgo de lesión. Por lo tanto, entrene la fuerza en la etapa amarilla, no espere a la etapa blanca, porque entonces va a tener problemas y graves además. Y va a perder encima 6 años de trabajo con respecto a otros que lo hicieron mejor. Los adolescentes además tienen una gran predisposición al entrenamiento de fuerza, demostrado en las revisiones de Bertelloni y colaboradores en la niveles publicados en una Prensa Conditioning Research, donde indican que masivamente hay una mayor tendencia de los adolescentes a predisponerse a hacer actividad física a través de ejercicios intermitentes y no de larga duración. No quiere decir que no haya grupos que le gusten más los trabajos de resistencia, pero en líneas generales el trabajo de fuerza es uno de los que motiva más y que tiene más niños en actividad con respecto a los trabajos de la organización. Otro aspecto importante del entrenamiento de fuerza es que es muy efectivo y recientemente se ha demostrado, sin lugar a dudas, que es una de las metodologías más efectivas para atenuar los procesos de deterioro que se producen con el avance de la edad. Y por lo tanto, hoy en día se acepta la necesidad de entrenar la fuerza en personas adultas, inclusive por encima de las necesidades de mantenerse activo con esfuerzos de resistencia. Sin lugar a dudas que el entrenamiento de fuerza ha mostrado ser eficaz para mejorar el rendimiento de todo tipo de deportistas y atenuar la incidencia de lesiones en todo tipo de deportes, no solamente los deportes de características acíclicas. Bien, dada la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza, vamos ahora a analizar cómo diseñamos un entrenamiento de fuerza. Entonces, ya he explicado en numerosos cursos y publicaciones cómo existen dos tipos de variables que todo entrenador debe controlar, que son las variables que se programan, las que uno apunta en un papel o en una planilla o en una hoja Excel o en un documento Word y que escribe y le indica a la persona lo que tiene que hacer. Pero además debemos pensar en un otro grupo de variables que son las de control, que son las que sirven al entrenador e inclusive al deportista para controlar si lo que está haciendo se corresponde con lo que ha planificado o programado. Entonces, dentro de las variables de programación, nosotros vamos a descubrir las que tenemos más relación con los aspectos mecánicos del diseño del plan y los que tienen más relación con un impacto sobre los aspectos fisiológicos del entrenamiento. Dentro de los aspectos mecánicos, todo entrenador selecciona unos ejercicios y tiene que saber qué características mecánicas tienen esos ejercicios. Y además de eso, luego le dice a la persona dónde tiene que hacer el ejercicio. Pues yo puedo decirle a una persona que haga una sentadilla y le tengo que decir, oye, mejor hazla con peso libre o hazla en la máquina multipower o hazla con unas gomas o hazla en una máquina a presión de aire. Cada medio de entrenamiento tiene su forma particular de aplicar fuerza sobre la persona, es decir, la resistencia no se comporta igual cuando movemos un peso libre que cuando movemos una goma o cuando movemos una máquina de presión de aire. Hay peculiaridades en cuanto a la aplicación de la fuerza en diferentes rangos de movimiento que hacen que unos tipos de resistencia sean más adecuados que otros, depende del objetivo que uno persiga. Eso es el medio de entrenamiento. O sea, el medio de entrenamiento o máquina o forma de aplicar la resistencia es también muy importante. No solamente la elección del objetivo,
y del orden de los ejercicios. Hoy vamos a hablar mucho más del tipo de ejercicio y sus diferencias cinéticas entre sí que de estos medios de entrenamiento, pero hay que tenerlos en cuenta. Los aspectos fisiológicos están relacionados a la intensidad, volumen, densidad, duración y frecuencia, y en este aspecto tenemos que hablar que la intensidad está definida por el peso y la velocidad con que se mueve ese peso, aunque en los pesos más bajos, como veremos, la, la velocidad y la potencia es más influyente para determinar la intensidad que la fuerza o la masa a vencer, mientras que con los pesos más altos, la masa o la cantidad de peso eh, movilizado es más influyente para determinar la intensidad que la velocidad alcanzada. Luego el volumen es la cantidad de movimiento, la cantidad de trabajo realizado, es decir, el peso que se ha movilizado, las repeticiones que se van a realizar dentro de la intensidad o la zona de trabajo planificada. La densidad es la relación que existe entre el esfuerzo realizado y la pausa que hay entre series, repeticiones, etc. La duración es qué tiempo necesito para cumplir con el volumen planificado a la intensidad deseada. Y la frecuencia es las veces que se entrena, que se realiza ese entrenamiento por semana o por microciclo. El control de lo planificado depende de muchas variables. A ver, la cinética del ejercicio es una forma de controlar qué características tiene el ejercicio, qué impacto mecánico va a tener sobre el organismo del sujeto. Luego podemos ver si estamos trabajando hemos diseñado un adecuado plan de trabajo, si los grupos musculares participan de la forma que queremos, haciendo análisis electromiográficos. Estos dos tipos de análisis dependen más de que se hagan en laboratorios de investigación. Sin embargo, la percepción subjetiva de esfuerzo, que también se puede utilizar con un criterio científico, por ejemplo, utilizando escalas validadas científicamente, como la de Robertson, aplicada para el entrenamiento de fuerza, es una alternativa que tenemos los entrenadores sin costo alguno y que podemos utilizar cotidianamente en sus entrenamientos. Yo he publicado algunos artículos con respecto a esto. Hay gente que está en desacuerdo con ese uso, inclusive hasta eh, emiten comentarios fuera de lugar, porque se ríen de que vamos la percepción. La percepción, señores, es lo que ha utilizado y utiliza el hombre y todo deportista cuando entrena no solamente fuerza, sino cualquier tipo de entrenamiento. Yo voy al campo deportivo y sin preguntar nada, lo que escucho es, hoy estoy muy cansado, voy a parar, hoy creo que no puedo. Es decir, estamos utilizando la percepción para individualizar el entrenamiento. Y sí que es verdad que cada uno tiene una percepción distinta de su propia percepción, valga la redundancia. Pero para eso los psicólogos y los sociólogos han creado tablas en las cuales la persona refleja la percepción en unas condiciones estandarizadas que le permiten unificar los criterios para identificar en qué intensidad está trabajando con respecto a sus necesidades. Entonces, no nos riamos de la percepción porque es el único elemento que podemos utilizar sin ningún tipo de limitaciones, simplemente aprendiendo a utilizarlo desde el punto de vista científico. Ahora bien, si uno no lee, ignora este tema porque no le gusta o porque sencillamente es un ignorante, pues lo que tiene que hacer es no criticar las personas que las utilizamos con un criterio científico y válido, porque lo que buscamos es llevar la ciencia a la gente que la pueda usar. Es muy distinto decir, todo el mundo tendrá que utilizar un traductor de velocidad para analizar las variables cinéticas, entre ellas la velocidad. Claro, ahora les pregunto, ¿quiénes son de los que están escuchando esta conferencia y la van a escuchar? Los que están capacitados para utilizar un traductor de velocidad en todos sus entrenamientos y en todos sus ejercicios. Creo que, como he preguntado hace poco en un congreso internacional en Colombia, nadie. Nadie. Y si hay alguno, lo utiliza solamente para evaluación. Entonces, sí que es verdad que los aspectos para publicar un artículo científico de alto impacto, esto puede ser muy interesante, pero para la práctica deportiva y para que el entrenador lo use todavía nos falta mucho tiempo, mucho por trabajar en el uso de estas metodologías para que sean de uso habitual. Otro aspecto es las respuestas metabólicas y hormonales. La ciencia también analiza en diferentes tipos de entrenamiento cómo responde, cómo el organismo produce en mayor o menor medida diferentes metabolitos como el ácido láctico del amonio o produce, aumenta las concentraciones de testosterona o hormonas transportadores de andrógenos u otras hormonas como la IGF o la IGF-1 en sangre en respuesta a diferentes organizaciones del tipo de entrenamiento de fuerza que pueden favorecer en mayor medida las ganancias de masa muscular. Esto también, lo único que nos queda es leer investigaciones y luego intentar aplicarlas o utilizarlas para, para mejorar nuestros diseños. El efecto del entrenamiento de fuerza y su rendimiento es lo que realmente tiene el entrenador. Esa es la variable, yo creo, más importante. Es decir, uno puede diseñar un entrenamiento y ver
y creer que está bien, pero lo que más le va a importar a un deportista y a un entrenador es decir, bueno, hice esto y mejoré en la dirección deseada. No es que estoy más fuerte y ahora juego peor al fútbol, ¿no? Entonces, el entrenamiento y el rendimiento, los efectos del entrenamiento sobre el rendimiento, digamos que es la variable más interesante. ¿Cómo podemos nosotros controlar todas estas variables mecánicas, fisiológicas y controles? Pues, y decir en qué zona de entrenamiento de fuerza estoy trabajando, pues periodizando. Las estrategias de periodización son las que van a permitir al deportista poder arribar a buen puerto con un plan de trabajo a largo plazo. Tipos de orden de ejercicios. Los tipos de orden de ejercicios, hoy voy a hablar básicamente de ejercicios multiarticulares y de monoarticulares. Y hay otra clasificación un poquito más compleja basada en las cadenas cinéticas que he presentado en algunas publicaciones, pero vamos a simplificar esta conferencia hablando de que hay ejercicios de tipo multiarticular, aquellos que involucran más de un núcleo articular por vez, y otros de monoarticular, que son aquellos que solamente participan un grupo, un núcleo articular. El movimiento se desarrolla a través de un solo núcleo articular por vez. Los ejercicios, además, de tipo multiarticular, pueden ser clasificados en secuenciales y empuje o tracción. Los secuenciales son aquellos en los cuales la fuerza se genera desde los núcleos centrales y viaja, transmite con el objetivo de acelerar los segmentos más distales. Ese es el caso, por ejemplo, de un levantamiento olímpico, en el cual la muñeca, el codo por ahí no se están moviendo, ni siquiera los hombros, y ya la fuerza, hay una gran cantidad de fuerza generada desde de los núcleos centrales para acelerar esos núcleos distales. Es decir, hay una secuencialización en la aplicación de fuerza que depende de la técnica de ejecución. Por lo tanto, estos ejercicios tienen la peculiaridad de empezar lento y terminar a una gran velocidad, independientemente del peso. Mientras que los ejercicios de tipo de empuje, al revés, aplican fuerza desde el inicio y tienen la peculiaridad de basarse más en la fuerza que en la velocidad. Es decir, a medida que aumenta el peso, la velocidad va a caer de una forma más significativa que cuando hacemos ejercicio tipo secuencial. Un ejemplo de otro ejercicio secuencial son los lanzamientos, porque también pasa lo mismo. Uno secuencializa, aplica la fuerza desde los segmentos centrales hasta acelerar los distales, y luego el implemento utilizado se lanza, se pierde el control. Cuando uno pierde el control del implemento al final del movimiento, hablamos de un gesto balístico. Es cuando se lanza un implemento. Mientras que cuando el implemento queda controlado en todo momento, inclusive después de finalizar el ejercicio, como es el caso de los levantamientos olímpicos o de un press de banca o de una sentadilla, que la barra siempre está en contacto, hablamos de ejercicios controlados. Cuando un ejercicio es balístico, por ejemplo, un salto es balístico, porque el sujeto aplica fuerza a su cuerpo y lo proyecta en el aire. Cuando uno está en el aire, no puede cambiar significativamente el rendimiento, perdón. Porque el producto de la altura del salto va a depender de la velocidad vertical al momento del despegue, que es consecuencia directamente proporcional de la aceleración aplicada durante la fase de apoyo. Y por lo tanto, pues no hay más. Si una vez que me despegué del suelo, ya poco puedo hacer para ganar más altura. Dentro de los ejercicios controlados van a encontrar fundamentalmente la mayoría de los ejercicios que se hacen en los gimnasios, como no solamente los multiarticulares, sino también los monoarticulares, como las extensiones de rodilla o las flexiones de rodilla. Los de empuje son aquellos en el cual el implemento se aleja del centro del cuerpo, y mientras que los de tracción son los cuales acercamos los segmentos distales hacia la parte central del cuerpo. Muy bien. Teniendo en cuenta que hay diferentes formas de ejercicios, vamos a analizar que muchos entrenadores han recomendado para el entrenamiento de fuerza es mejor comenzar por ejercicios multiarticulares, realizarlo al principio. Los multiarticulares son los más complejos, los más difíciles deben ser puestos al principio de la sesión, mientras que los más simples o más monoarticulares al final de la sesión. Hay otros criterios, como el criterio de preagotamiento, que viene mucho del culturismo, en el cual entrenan al revés. Hacen primero los ejercicios más monoarticulares, más concentrados, y luego al final hacen los multiarticulares. No hay hasta ahora un criterio científico que indique un beneficio especial por el criterio de grupos musculares pequeños primero y los grandes al final. Lo que sí se ha observado es que en todo caso, independientemente de la organización, aquellos ejercicios que se entrenan al principio
son precisamente aquellos en los cuales se logran los mejores beneficios. Por lo tanto, mi recomendación es que se pongan en los primeros 2 o 3 ejercicios de cada entrenamiento, sean aquellos que considera que van a ser más útiles para su entrenamiento, que la mejora de fuerza generada en los ejercicios es la que realmente va a impactar en mayor medida el entrenamiento, y que pongan en último lugar aquellos ejercicios que consideren como asistentes o complementarios, en el caso para fortalecer alguna zona específica o evitar algún debilitamiento específico de alguna zona muscular. Es decir, en ese caso, los deportes, cuando se utiliza el entrenamiento de fuerza con fines de mejora del rendimiento en actividades que no es el entrenamiento de fuerza en sí, como en el caso del culturismo, en el caso del fútbol, en el caso del rugby o en el caso del deporte de combate, la orientación para mi recomendación es empezar por los ejercicios complejos, inclusive con mayor dificultad técnica al inicio, y a lo último colocar los más localizados. Medio de entrenamiento. Los medios de entrenamiento, vamos a hacer una pequeña incisión en los medios de entrenamiento, son, como les dije, aquellos que definen mucho el impacto, los beneficios del entrenamiento de fuerza en cuanto a dónde se va a lograr más fuerza, en qué parte del recorrido articular. Medio de entrenamiento pues, son las gomas, las máquinas de vibración, las barras, las mancuernas, muchos. Aquí tenemos una combinación entre una persona, lamentablemente no hemos podido cargar el vídeo, pero sí que los he mandado a la redacción. Esto es un atleta haciendo un squat arriba de una plataforma de vibración que está vibrando a unos 40 Hz y 2 milímetros de amplitud. Que a su vez está haciendo el squat no solo, sino que además está moviendo el 80% de su máxima capacidad, es decir, su peso máximo. Y si estamos combinando un medio gravitacional como es el peso, la barra y su propio peso corporal, con un medio no gravitatorio que es la vibración. La máquina de vibración genera una onda de tipo sinusoidal que hace que el organismo, el sujeto, y en este caso también el peso externo, vibre y se acelere y provoque una carga mecánica sobre el organismo que va a ser contrarrestada por la contracción refleja de la masa muscular. Por lo tanto, estamos entrenando la fuerza por 2 medios, uno que es el reflejo vibratorio y otro que es la sobrecarga gravitacional. Esta sobrecarga ha mostrado ser tremendamente importante para el entrenamiento de fuerza, aunque todavía no tenemos evidencias de que pueda mejorar a largo plazo o generar a largo plazo mejoras en el rendimiento físico de los deportes, de las actividades no específicas que sean superiores a los alcanzados por un medio solo. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Aquí tenemos otra combinación bastante interesante, que es, perdón, en la cual aquí tenemos la línea roja representa la sobrecarga aplicada durante la ejecución de una sentadilla, cuando la persona está en la posición de paralelo, es cuando está más próximo al eje vertical, ¿no? Entonces vemos cómo a medida que la persona se va poniendo de pie, la fuerza aplicada va a caer, es decir, la cantidad de fuerza aplicada de la masa muscular va a ser menor. De hecho, si lo hacéis, una sentadilla, cuando estamos con los muslos paralelos en posición de sentadilla profunda, es más difícil moverse hacia arriba que cuando estamos llegando arriba. Cuando llegamos arriba, la persona termina el movimiento y ya prácticamente no tiene tanta necesidad de aplicar fuerza. Sin embargo, si le adhiriéramos una goma a las barras, de lado a lado, como aparece en la foto de la derecha para vosotros, vemos que aquí tenemos una persona con una barra cruzada sobre la cervical, y además hay una goma de un extremo y otra goma del otro extremo. En esa transparencia, que también es un vídeo, lástimamente no lo podemos controlar, vemos como el sujeto cuando sube, al principio tiene la dificultad más causada por la barra, pero cuando extiende y llega a la posición final, es la goma la que lo presiona hacia abajo. Entonces estaríamos utilizando, ven la curva verde esta que está aquí, que llega al máximo, es decir, en la primera fase del recorrido articular, en la fase inicial, es la barra la que causa resistencia, mientras que al final del recorrido es la goma la que aplica resistencia. De esa forma, vamos a tener un estímulo más completo sobre la masa muscular al combinar dos modalidades de entrenamiento o dos medios de entrenamiento diferentes para hacer el mismo ejercicio. Muy bien, una cosa importante a tener en cuenta es que existen diferentes zonas de manifestación de la fuerza y zonas de entrenamiento de fuerza que debemos considerar también en función del ejercicio. Y así podemos clasificar la fuerza de acuerdo
al ejercicio el peso movilizado y la intensidad movilizada. Este gráfico que viene aquí, en el eje horizontal vemos se representa la masa a vencer, la cantidad de resistencia que voy a vencer, el peso utilizado. Y he puesto valores porcentuales, es decir, evidentemente un valor del 15% de tu máxima capacidad de hacer una máxima repetición es un peso muy pequeño, y el 100% es aquel peso que representa la posibilidad de hacer una repetición y no dos. Muy bien, pues en el cuerpo humano, cuando movemos una resistencia lo más rápido que podamos, a medida que esta resistencia aumenta, va a aumentar también los requerimientos de fuerza. No es posible que el cuerpo humano pueda aplicar la misma fuerza moviendo un peso del 15% que un peso del 100%. Todos sabemos que la fuerza es el producto entre la masa y la aceleración. Aquí el porcentaje va a representar la masa. Bien, pero en el cuerpo humano no se puede compensar, aplicar la aceleración necesaria a un 15% para que produzca la misma fuerza que se aplica con un 100%. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es una máquina fisiológica, no es una máquina mecánica. En balística, usted puede aplicar una gran aceleración a una masa más pequeña, como es una bala, y alcanzar un gran impacto de fuerza al final por la gran aceleración aplicada. Muy bien, eso el cuerpo humano no lo puede hacer. Primero, la primera limitación de eso es que el cuerpo humano aplica fuerza a través de lo que se llama strength, a través de la fuerza muscular. Y la fuerza muscular está determinada por la cantidad de unidades motoras que tenga el organismo. Y la cantidad de unidades motoras que tiene el organismo, que tiene la masa muscular, aparte de ser un aspecto genético también, hay diferentes tipos de unidades motoras. Las unidades motoras rápidas aplican fuerza más rápido que las unidades motoras lentas, eso todo el mundo lo sabe. Y por lo tanto, la capacidad de acelerar rápidamente una masa va a depender también del tipo de unidades motoras que tenga una persona. Muy bien, supongamos que la persona tenga una gran capacidad de aceleración y por lo tanto porque tiene muchas unidades motoras rápidas. Entonces tiene una gran capacidad de aplicar una tremenda aceleración aunque la resistencia sea pequeña. ¿Cuál es el segundo problema? Que cuando la persona está ganando una aceleración muy grande, el movimiento se termina porque la longitud del movimiento, el rango de desplazamiento está limitado por la longitud de sus miembros, de los brazos, de las piernas, etc. Por lo tanto, no es posible nunca para el cuerpo humano compensar la pérdida de masa que se produce cuando uno maneja un 15% con respecto a cuando uno maneja el 100%. Entonces, no es posible que aplicar la cantidad de aceleración necesaria para producir el mismo valor de newtons. Porque tiene dos problemas. Uno es el fisiológico, tipo unidades motoras y su cantidad, y el otro es el mecánico, las longitudes de los miembros o anteprometría. Por lo tanto, no nos queda más remedio que decir, bueno, a medida que aumenta la masa, aumenta la fuerza aplicada, que es directamente proporcional. Por otro lado, la velocidad alcanzada, como todo el mundo sabe, irá siendo cada vez menor a medida que la masa es más pesada. Bien, el producto entre las dos variables, que es fuerza y velocidad, es la potencia, que es la línea parabólica esta que vemos aquí, que tenemos una de color azul y otra de color rojo. Bien, son dos ejercicios, uno es el press de banca, como veremos ahora, y otro es la sentadilla. Puse más potencia, en la sentadilla siempre genera más potencia porque se mantiene una velocidad similar al press de banca, pero la masa es mayor, porque hay que incorporar la masa a vencer, hay que incorporar el peso corporal del sujeto dentro de la masa a vencer. Es un error no controlarlo para calcular los valores de potencia, porque la masa se está moviendo. Bien, se alcanza la mitad, porque si es el producto entre las dos variables, que es fuerza y aceleración, evidentemente cuando la fuerza es muy baja, aunque la velocidad sea muy alta, pues el valor de potencia, el producto entre velocidad y fuerza va a ser muy bajo. Lo mismo con pesos altos. Con pesos altos, pues si yo tengo mucha fuerza pero cero velocidad, pues 1000 por 0 es 0, por lo tanto la potencia es baja. Entonces, los valores intermedios son los que posibilitan al individuo lograr mayores valores de potencia con respecto a valores extremos. Estos pesos han mostrado ser muy efectivos para mejorar tanto la fuerza como la velocidad. Si uno quiere más velocidad, pues tendrá que ir a valores más ligeros. Y si uno quiere un poquito más de fuerza, tendrá que ir a pesos más altos. ¿Qué pasa con los ejercicios secuenciales que los estuvimos mencionando recién? Los ejercicios secuenciales como el power clean, la snatch o las variables del entrenamiento de weightlifting, son ejercicios que la fuerza al transmitirse de forma secuencializada
permiten mantener una velocidad más alta. Y si la velocidad no cae, como cae con los ejercicios de empuje, pues la potencia tiende a localizarse en valores más altos, porque tenemos una velocidad alta, pero a su vez el peso alto. De hecho, estos ejercicios son utilizados fundamentalmente en el rendimiento para mantener los valores de fuerza elevados, altos con velocidades elevadas. Son mecánicamente muy distintas y por lo tanto no es correcto ponerlas dentro de la misma clasificación de fuerza. Por lo tanto, esta clasificación de fuerza que yo os voy a mostrar ahora, que está abajo, que acaba de aparecer, no se aplica a los ejercicios de levantamiento olímpico. Bien, la fuerza entonces tiene 5 zonas de manifestación. Digamos que la primera zona en la técnica es para aprender. Luego tenemos zonas explosivas, que son donde la velocidad de movimiento es siempre superior, digamos, siempre es casi máxima o máxima. Si está entre el 90 y el 100% de lo máximo que podemos alcanzar. Y si trabajamos con pesos ligeros que están por debajo, por detrás del pico de potencia, que explicamos recién, hablamos de la zona de fuerza explosiva. Y si trabajamos con pesos altos que están por delante del pico del peso con el que se alcanza el pico máximo de potencia, hablamos de zona de fuerza explosiva con pesos altos. Cuando trabajamos por encima del 85, 90, 100%, todas las unidades motoras entran en acción directamente. No es posible no activarlas. O sea, no hay activación selectiva. Por lo tanto, es zona de fuerza máxima. No hay regulación de la velocidad. Cuando la velocidad es un máxima, menos del 90% de la máxima, entonces hablamos de resistencia muscular local. Se activan unidades motoras, sí, entre rápidas y lentas, depende de la longitud de la serie. Y estamos trabajando sobre endurance, sobre tolerancia, pero no sobre velocidad y explosividad. En esta zona, cuando muchas unidades motoras entran en acción, estamos en la zona de fuerza hipertrofia, que es la zona que se entrena en la parte de las salas de musculación para la gente que quiere muscular. ¿Qué pasa cuando una persona coge un peso pequeño o un peso ligero, que está entre el 30, el 50, el 60, hasta el 75, 80, y entra a hacer repeticiones seguidas? Pues que se fatiga. Después de las 3, 4, quinta repetición, se produce una fatiga selectiva de las unidades motoras rápidas, y entonces tendrá que seguir trabajando convocando unidades motoras lentas. Si las unidades motoras lentas aplican fuerza pero más lento, lo normal es que su velocidad caiga. Y cuando esa velocidad cae un 10%, estamos hablando de que hay una desconexión selectiva de las fibras rápidas. Las fibras lentas toman el mando y por lo tanto, en vez de entrenar en la zona explosiva, usted está entrenando en la zona de resistencia. Es simple. Y por lo tanto, si usted está entrenando para ser explosivo, pues no va a entrenar, no va a ser explosivo, va a ser resistente. Y por ahí eso no le interesa. Entonces, ya depende de su objetivo, debe conocer cuándo esta desconexión se produce. Y se produce muy rápido. ¿No? Se produce muy rápido. Se produce cuando pierde usted un 10% de la potencia máxima que es capaz de realizar. Estamos hablando de que con pesos ligeros una persona no debe realizar más de 6 repeticiones seguidas o 7, y con pesos un poquito más altos, más de 60, no podrá realizar más de 3 o 4 por serie. Claro que puede hacerlo, pero a expensas de caer en la zona de abajo. Y es otro entrenamiento, no sé si es malo o es bueno, es otro entrenamiento. Tendrá que ver qué es lo que quiere usted hacer. ¿Por qué los ejercicios secuenciales no entran dentro de la clasificación anterior? Pues mira, porque nosotros hemos medido, entre otras, siguiendo un trabajo publicado por Huff en el año 2005, nosotros hemos medido la fuerza máxima, el pico de fuerza máxima medido en una Power Clean. Esto es un Power Clean y esta línea verde, aquí más clarita, refleja el pico de fuerza medido por un transductor cuando la persona hace un Power Clean. Bien, la roja es el 80%, el 90% y la azul es el 60%. Bueno, aquí la comparación es entre las dos líneas verdes. ¿Por qué? Porque cuando al otro día o a las 48 horas los sujetos venían y hacían un test de fuerza máxima isométrica en el punto donde se medía el pico máximo de fuerza en el Power Clean, bien, está la línea vertical es Newton y la línea horizontal es tiempo. Fíjense que el pico de fuerza se alcanza en un test isométrico en la posición de primer pull sobre los 3 segundos y se produce otro pico a los 5 segundos, pues quiere decir que necesitamos entre 3 y 5 segundos para producir un pico de fuerza máxima en una posición. Si usted está haciendo un ejercicio secuencial, aquí pasa un instante, es decir, que estamos solamente, es unos milisegundos solamente en el que se pasa por esta posición, porque el movimiento es muy rápido. Por lo tanto, no hay tiempo para producir un valor de fuerza máxima similar al que se podría producir con un ejercicio de empuje como es el deadlift o el peso muerto.
Son ejercicios distintos en el que la fuerza viaja y además la velocidad de la técnica de movimiento no permite que que sean considerados por los mismos criterios que los ejercicios de empuje. Por otro lado, pues cuando la persona fatiga, como ocurre en los ejercicios de empuje, los ejercicios de empuje, al hacer la técnica más simple y enfatizar más la fuerza, se puede conservar una técnica correcta. Cuando la persona fatiga haciendo una cargada, además de aumentar el riesgo de lesión, ya la técnica empieza a distorsionarse y por lo tanto pues, hay que parar el ejercicio. Bien, muy bien. Por eso creamos esta clasificación, que es con pesos ligeros enseñamos técnica, que es con lo que tienen que trabajar los niños. O los adolescentes que recién empiezan a entrenar. Cuando trabajamos con más del 60%, entonces trabajamos en explosividad. Y cuando trabajamos con el 90-100%, trabajamos en máxima explosividad o máxima potencia. ¿Por qué? La masa aumenta la fuerza, pero la velocidad, como es un ejercicio secuencial, no cae nunca más del 50%, aunque estemos moviendo un peso del 100%. Por lo tanto, la máxima potencia se localiza en estos valores, que es donde hay que entrenar. Entre el 60, 70, 80%. De hecho, si cogen las tablas de levantamiento olímpico con las que entrenan los levantadores, todas están por encima del 50, 60%. No van a encontrar una tabla que diga, usted tiene que entrenar con el 30. No, porque los pesos realmente efectivos para mejorar el rendimiento están todos por encima del 60. Entonces son ejercicios que se han diseñado para mover peso a gran velocidad. Entonces, son utilísimos para mejorar la fuerza a gran velocidad, que es lo que necesitan los deportes acíclicos en su gran mayoría. ¿Qué diferencias existen entre las diferentes zonas y que nos permiten enfatizar su clasificación? Vamos a analizar aspectos cinéticos, electromiográficos, metabólicos y específicos y beneficios específicos. Aquí tenemos una comparación entre un gesto de empuje y uno secuencial. En el gesto de empuje, es decir, vamos a ver diferencias cinéticas entre las zonas. En el gesto de empuje vemos cómo la fuerza, con el 48%, con el 60%, 80% y 100%, es completamente distinta. Hay diferencias significativas en la fuerza aplicada, es decir, la fuerza es la masa por la aceleración. Y además hay diferencias significativas en el momento en que se aplica el pico de fuerza, antes, después. Aquí vemos los valores en Newton, están en el eje vertical, pero en el eje horizontal está el tiempo, no la posición, es el tiempo. Es decir, tener en cuenta que la persona hizo el mismo gesto en las 4 repeticiones, en la roja, en la azul, en la verde y en la negra. Por lo tanto, el pico ese redondelito rojo de máxima aplicación de pico de fuerza se va a producir en una posición relativamente igual. La diferencia está en que el tío en la repetición con el 50% va más rápido que en el azul, o el azul va más rápido que la verde, y la verde va más rápido que la negra. Por lo tanto, eso quiere decir que el pico de fuerza se alcanza antes, la fuerza se aplica más rápido, pero el valor de fuerza es menor y es proporcional a la masa a vencer. Por lo tanto, y el momento en que se alcanza es inversamente proporcional. Es decir, para trabajar en aplicar fuerza rápido tengo que bajar el peso. ¿Pero cuál es el problema? Si bajo el peso, bajo la fuerza. Entonces, tengo un problema. ¿Cómo hago yo para tener fuerza alta y velocidad alta? Pues veamos lo que pasa con el power clean. En el power clean tengo los picos de fuerza más o menos al mismo tiempo. Y en la misma posición, por supuesto. Y además, el 100 y el 70% son significativamente mucho más altos que con el 40%. Por lo tanto, aquí, entrenando entre el 70 y el 100%, yo tengo fuerza alta, potencia alta. Estos ejercicios son más adecuados para mejorar la fuerza en velocidad que los ejercicios de empuje. No quiere decir que no hay que utilizar los ejercicios de empuje como las sentadillas de la preparación, porque, por ejemplo, yo puedo mejorar la fuerza en el tren inferior utilizando sentadillas en el periodo preparatorio general. Luego, entrenando con el 50%, puedo mejorar la potencia, pero todo el año puedo estar haciendo un power clean para mejorar la fuerza en velocidad en todos los trenes, en todo el miembro inferior y en el tronco y en el cuerpo en general. Aquí tenemos el análisis de la potencia. Fíjense la potencia con la sentadilla. Claramente, los pesos que más potencia producen son el 60 y el 80%. Pero ¿cuál es el problema del 80%? La potencia máxima se alcanza más tarde, es decir, tardo más en generar el pico de potencia. Por lo tanto, a mí me interesa potencia rápido, es decir, la curva azul o la roja. Entonces, entrenar entre el 50 y el 60% parece más beneficioso
que entrenar al 70, que entrenar al 80. ¿Esto cuándo lo puedo hacer? En el periodo específico, cuando ya he ganado fuerza. Es decir, yo si voy para atrás, digo muy bien, en el periodo preparatorio general entreno entre el 60 y el 80, desarrollo la fuerza. Perdón. Vamos aquí, a la fuerza. Entre el periodo preparatorio general entreno entre el 60 y el 80. Inclusive puedo tocar algunos entrenamientos al 100%. Desarrollo la fuerza. Cuando voy al preparatorio específico, tengo que mantener la fuerza y eso lo puedo hacer entrenando entre el 40 y el 60, entre el 50 y el 60%. Pero en cambio, con los ejercicios de levantamiento, yo tengo potencia rápido siempre, y entre el 70 y el 100%. Es decir, que los ejercicios de levantamiento, si el volumen es moderado, adecuado, son la herramienta fundamental que me permite a mí entrenar a un futbolista o a un jugador de rugby para generar fuerza rápido todo el año. Muy bien, con respecto a los aspectos metabólicos, ¿qué diferencia hay entrenando diferentes zonas de entrenamiento de fuerza? Acá tenemos una comparación de 3 entrenamientos, que es el azul, el gris y el rojo. El azul es 10 series de 4 al 45%, claramente la zona de fuerza explosiva. El gris es 10 por 4 al 75%, es claramente la zona de fuerza explosiva, pero con pesos altos. Y el rojo es 10 series de 4 al 90%, es claramente la zona de fuerza máxima. Acá en el cuadro tenemos lactato en el eje vertical y en el otro eje vertical, en el secundario, tenemos la percepción subjetiva de esfuerzo manifestada por los sujetos al final de la serie 3, 6 y 10. Las columnas representan el lactato y las líneas representan la percepción subjetiva de esfuerzo. Bien, en reposo, por supuesto, no hay diferencias, la percepción es cero. Después de la tercera serie, ¿qué pasa? Hay un incremento significativo de la percepción subjetiva de esfuerzo en los 3 entrenamientos del lactato, de la percepción subjetiva de esfuerzo, que son las líneas en los 3 entrenamientos, pero el entrenamiento de fuerza máxima es claramente significativamente más alto y el entrenamiento de potencia es significativamente más alto que el entrenamiento de fuerza explosiva. Es decir, ¿puedo por la percepción subjetiva de esfuerzo identificar los 3 entrenamientos? Según este gráfico, sí. Inclusive eso se produce al sexto y a la décima serie. ¿El lactato qué pasa? El lactato es significativo con respecto al reposo en la zona de entrenamiento de fuerza, potencia y máxima, después de la sexta serie y después de la décima serie. Es decir, acá hay una peculiaridad. La percepción subjetiva de esfuerzo permite identificar las 3 zonas. Y yo con la percepción subjetiva de esfuerzo puedo decir, oye, el que tiene 9, 10 está en fuerza máxima, el que tiene 7, como mucho 8, está en potencia, y el que tiene entre 2 y 3 está en fuerza explosiva. Pero además, el lactato no aumenta nunca en la zona de fuerza explosiva. Es decir, la zona de fuerza explosiva con pesos bajos es una zona exclusivamente neural, que no hace para nada hincapié en el desarrollo glucolítico. Y por lo tanto, además de otros aspectos neuronales que veremos ahora, es una zona en la cual el sujeto entrena básicamente un aspecto neuromuscular, sin enfatizar los aspectos metabólicos. Lo mismo ocurrió en la cargada, En la cargada 4x4, 45 no es explosiva, es aprendizaje, porque aquí no hay entrenamiento. En explosivos con pesos altos es 4 al 75 y en explosiva con pesos más altos o máximos, lo que sería equivalente a un peso de fuerza máxima en ejercicio de empuje, tampoco. ¿Qué pasó aquí? Fíjense que la percepción subjetiva de esfuerzo fue completamente distinta, siempre está entre 3 a 4 en la zona baja, porque el tipo está aprendiendo, no está esforzándose, no se fatiga, 7 a 8 igual que el anterior, y 9 a 10 igual que el anterior en la zona de fuerza máxima. Pero sin embargo aquí, si bien el lactato tiende a aumentar, no presenta diferencias significativas con respecto al reposo. Cosa muy interesante, porque quiere decir que acá no hay un tiempo tan alto bajo tensión y que permite entrenar en la zona de fuerza explosiva, en la zona de fuerza explosiva con pesos máximos, siempre con una gran explosividad, sin hacer tanta hincapié en los aspectos metabólicos, más bien neurales. Ahora, si yo a este tío le acorto mucho la pausa o le pongo 8 repeticiones por serie, pues sí que voy a fatigarlo y voy a producir una gran cantidad de lactato, inclusive más que la que produce en sentadilla. Muy bien, ¿qué volumen? Vamos a analizar un poco el volumen, que es una variable muy interesante a tener en cuenta en la planificación de los entrenamientos. El volumen óptimo es aquel que permite obtener el mejor resultado con el menor esfuerzo posible. No obstante, no siempre en los deportes se utiliza el óptimo. El óptimo, ya lo veremos ahora dentro de 2 o 3 minutos, pero fíjense que en esta curva que tenemos aquí, la dosis del entrenamiento se relaciona con el incremento de la performance.
linealmente hasta alcanzar como una especie de meseta en donde encontramos el círculo rojo, que es lo máximo rendimiento posible. Pero luego de esto, lo que pasa es que el tipo entrena más, pero se cansa, no se recupera y por lo tanto empieza a ser un volumen excesivo y inclusive hasta perjudicial. Hay mucha gente que necesita entrenar para alcanzar el rojo en fuerza, porque dice, oye, yo puedo invertir mucho más tiempo que entrenó, que el que invirtió para alcanzar el punto verde o el que entrenó para alcanzar el punto púrpura. Sí, vale, pero que fíjense que aquí estoy incrementando mucho más el volumen de entrenamiento con respecto al beneficio. El beneficio es apenas un poquito. Pero si yo compito para ganar el campeonato del mundo de levantamiento, pues estas horas de entrenamiento que voy a invertir aquí me van a permitir ganarle al otro por un 2%, sí, pero ganarle las necesito, porque quiero ganar. Pero en fútbol o en rugby, no, por ahí no pasa eso. Entonces, yo digo, la curva verde, ¿qué significa? La curva verde es el tiempo que invertí con relación al beneficio obtenido. Es decir, ¿cuánto tiempo invertiste para obtener 10 puntos? Pues invertí una hora y estoy en el verde. Si invierto 2 horas, obtengo 12 puntos. No es tanta la beneficio, sí, pero es que esos 2 puntos de diferencia son importantes para mí. Entonces yo tengo que entrenar mucho más para obtener un pequeñísimo beneficio que me permite ganarle al que llegó al punto verde. Genial, ya no es tan eficiente, pero es necesario. Y el rojo ni hablar. El rojo directamente invierte un montón de tiempo para ganar un poco más, apenitas ganarle al lila, al púrpura. Sí, pero le tiene que ganar porque para él la fuerza es muy importante. Como un levantador de pesos, un culturista. Ahora, un futbolista, un jugador de un karateca, no sé, un deporte de X características, que la fuerza es importante, pero no es, digamos, el fin en sí mismo. Por ahí hay que buscar el punto de máxima eficiencia, hay que buscar el punto verde, porque para un futbolista o para un jugador de baloncesto, este punto verde es suficiente. Luego, aquí la fuerza le ayuda a ser mejor jugador de fútbol. Aquí la fuerza lo hace más fuerte, pero no le ayuda a ser mejor jugador de fútbol. Por lo tanto, la idea en los deportes de acíclicos es buscar la máxima eficiencia entre cantidad de tiempo, volumen y beneficio alcanzado. Nosotros estamos trabajando en eso, pero no hay gran información sobre eso. Son todos puntos de vista abstractos que todos sabemos que existen, pero nadie todavía puede dar un número ni una indicación concreta al respecto. Muy bien, porcentaje de incremento encontrado en 6 semanas de entrenamiento en un grupo de futbolistas universitarios que entrenaron con un volumen bajo, un volumen medio y un volumen alto, diferentes ejercicios de fuerza y que hemos medido. Vamos a esta gráfica, va a mostrar el incremento porcentual de máxima fuerza y nos vamos a concentrar solamente en la sentadilla. ¿Qué pasó en la sentadilla? Hay 4 grupos, porque el control, que es el naranja que está aquí, no entrenó, siguió solamente jugando al fútbol. ¿Qué pasó? Fíjense que el grupo que hizo volumen alto, eran 9 series por grupo muscular, unas 24, 25 series por entrenamiento, 40 minutos de entrenamiento en pretemporada, perfectamente alcanzable, fue el que mejoró significativamente sobre los otros. Bien, es decir, que en pretemporada este volumen, que no es tanto, que es un volumen, nosotros queríamos medir originalmente un volumen, otro grupo más que hiciera 12 series por grupo muscular, una barbaridad, para demostrar cómo era excesivo, en nuestra hipótesis. Pero la gente no pudo hacerlo. Además, ese grupo lo perdimos porque no podía tolerar el entrenamiento. Por eso tuvimos que presentar el trabajo con los grupos que teníamos, que completaron el entrenamiento. Pero aquí en realidad faltan grupos. Entonces, ¿qué pasó? Que decidimos quitarlo porque lo suspendimos y seguir con nosotros, ¿no? Lo que pasó fue que este grupo fue el único que alcanzó mejoras significativas en 6 semanas. Todos sabemos que las pretemporadas en los deportes de conjunto suelen ser cortas y necesitamos mayor eficiencia. La mayor eficiencia significa que los tipos pues mejoren lo más rápido posible. Porque si tuviéramos 3 meses más, bueno, pero acá tenemos que mejorar la fuerza y rápido, porque luego empieza la liga y ya no la puedo entrenar. Entonces, desde ese punto de vista, el grupo de volumen alto fue el mejor. ¿Qué pasó con la potencia? Fíjese con la potencia que el grupo de volumen bajo fue el mejor. Es decir, que pareciera que cuando yo trabajo con volúmenes bajos, no aumento mucho la fuerza, pero sí aumento la potencia. Es decir, que si yo dijera, oye, en pretemporada necesito ganar fuerza, genial, necesito un volumen alto, pero durante la competición lo que necesito es
mantener la fuerza y ganar la potencia. Entonces parece que el volumen bajo es el más adecuado. No siempre en los deportes la mejora de la fuerza es necesaria. A veces solamente es necesario su mantenimiento. Y por lo tanto hay que estudiar qué volúmenes son los adecuados para mejorar, mantener o, o perder lo menos posible. Acá en este gráfico, publicado también en el capítulo 8 del libro de Panamericana, publicado en el 2011, vemos cómo, según el nivel de rendimiento atleta o novicio, el objetivo, si es recuperar o ganar o adaptarse al entrenamiento, se logra con diferentes volúmenes. Por ejemplo, 3 a 6 series por grupo muscular, entre 8 a 15 repeticiones por serie, series por sesión, es decir, un entrenamiento de 20 minutos para empezar, le permite al sujeto recuperar la fuerza en un par de semanas. Luego, cuando queremos desarrollar fuerza en el periodo preparatorio, tenemos que irnos entre 6 y 9 series por grupo muscular. Yo no creo que en deportes de conjunto sea necesario unas 12 series por grupo muscular, unas 30 series por entrenamiento, pero en algunos jugadores de rugby o fútbol americano puede llegar a ser necesario en algunas semanas, no en todas. Un entrenamiento de 24 a 27 series por sesión en el periodo preparatorio, 2 o 3 veces por semana, que es un entrenamiento de una hora, perfectamente cualquier deportista lo puede hacer. Y luego de que logró eso, ya nos vamos al mantenimiento, es decir, ya no necesito ganar más fuerza, yo la tengo, ahora me voy a dedicar a jugar al fútbol o jugar al baloncesto. Entonces ahora, solamente con hacer un entrenamiento de 1 a 3 series por grupo muscular, 6 a 9 repeticiones, series por ejercicio, por sesión, es un entrenamiento de 20 minutos, es suficiente. Inclusive en algún entrenamiento que tenga poco tiempo puede hacer 3 a 6 series totales. Es un entrenamiento de 10 minutos que lo podemos integrar dentro de lo que se llama método complejo, que explicaré ahora dentro de unos minutos más, antes de terminar la conferencia. Es decir, desde el punto de vista, el entrenamiento de fuerza, su volumen no es limitante de la preparación. Se puede entrenar perfectamente en la preparación. Yo no creo que un entrenamiento de fuerza tenga que ser tan largo como lo hacen en el culturismo o el levantamiento, porque no es necesario, porque no entrenamos los atletas de deportes acíclicos como el fútbol, el baloncesto pues, o los deportes de combate para que sean más fuertes, sino para que jueguen, para que sean mejores en su deporte. A veces eso implica ser más fuerte y otras veces implica mantener la fuerza alcanzada. La pausa de recuperación es un elemento importante para mantenerse dentro de la zona que quiero entrenar. En niños y adolescentes la recuperación es más rápida porque están en desarrollo, tienen menos masa muscular, generan menos esfuerzo, menos potencia, menos fuerza y por lo tanto se recuperan más rápido. Mientras que los adultos necesitan pausas de recuperaciones comprendidas dentro de otros rangos que están aquí, que los pueden luego reforzar en los apuntes. Para la fuerza máxima los rangos van nunca menos de 2 minutos y para la explosividad y la potencia también. Y ponen 5 minutos cuando las series se suman o cuando los grupos musculares entrenados, multi-joint, significan mucho, de multiarticulares, las pausas son más largas. En los ejercicios, entre los ejercicios monoarticulares, las pausas tienden a ser un poquito más cortas. En las zonas de resistencia e hipertrofia, las pausas suelen ser un poquito más cortas. Pueden llegar hasta 1 minuto y medio, inclusive a 2 minutos, dependiendo de cómo organizamos los entrenamientos. Pero lo importante en los deportes acíclicos yo creo que va a ser entrenar la fuerza explosiva o la fuerza máxima. Y ahí las pausas tienen que ser más largas de lo que habitualmente se ve en la mayoría de los centros deportivos. Vamos a ir ya en la última parte ya de la conferencia, entrando en lo que es cómo integramos el entrenamiento de fuerza en el deporte. Hay 4 criterios de entrenamiento de fuerza que podemos diferenciar y por lo tanto que se aplican en diferentes actividades. Uno es el que encontramos habitualmente en los gimnasios o las salas de musculación, que para que la persona se encuentre bien, mejore su salud y calidad de vida. Ya hemos avisado, ya hemos indicado que el entrenamiento de fuerza es uno de los aspectos esenciales hoy en día para mejorar la calidad de vida y la salud, atenuar el desgaste orgánico funcional que se produce con el avance de la edad. El culturismo es un deporte en sí mismo y por lo tanto tiene sus propios criterios de organización del entrenamiento de fuerza, que no deben ser confundidos ni aplicados a otras especialidades porque si no puede haber una adaptación que es negativa. La mejora del rendimiento en deportistas, pues el entrenamiento de fuerza tiene que contemplar las características de cada deporte y debe integrarse con los criterios utilizando los criterios de periodización. Y el weightlifting y el powerlifting son otros deportes distintos en los cuales el objetivo es, con la técnica que permita la competición, mover el mayor peso posible. No tiene nada que ver con lo que pasa en los deportistas, ni lo que pasa en la salud, ni lo que pasa en la musculación, inclusive en el culturismo. No es ni parecido. Y por lo tanto, pues son criterios de planificación distintos. Esta es una propuesta, ¿no? Esta es una propuesta en la cual nosotros, basados en el fútbol, utilizamos un periodo preparatorio general, una
periodo preparatorio específico donde inicia la competición puede ser que empieces al final de estas 6 semanas, y si no, seguro que hay partidos amistosos, una competición, una primera rueda, un periodo de conexión o de pausa y una segunda rueda. Esto es más o menos lo que pasa en muchos países de Europa, aunque por ahí en Sudamérica hay una interrupción más larga entre los dos campeonatos, y por ejemplo en Inglaterra no hay interrupciones, lo cual es distinto, ¿no? Es bastante más complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en el periodo preparatorio general, que puede ser un mes largo, el objetivo será aumentar la fuerza y si se necesita aumentar la hipertrofia, ¿no? Los que necesiten masa muscular. Los posibles, no perjuicios, sino cambios no específicos que se produzcan en los jugadores o en los deportistas con este entrenamiento un poco más lento, más concentrado en la ganancia de masa muscular, se van a revertir durante el periodo específico. El organismo tiene capacidad de mantener los beneficios otorgados por el entrenamiento y revertirlos, adaptarlos hacia otros. Entonces aquí vamos a cambiar, si bien en los dos periodos vamos a utilizar ejercicios de levantamiento olímpico, pues los ejercicios de empuje van a ser más en la zona de fuerza resistencia, zona de fuerza máxima, y aquí no, todo va a ir hacia la explosividad. Entonces voy a utilizar ejercicios de levantamiento olímpico con gran explosividad, pero también voy a utilizar los ejercicios de empuje con gran explosividad. Voy a bajar las cargas en la sentadilla, posiblemente al 60%, al 50%, y voy a trabajar con series cortas y volúmenes más cortos. La fuerza máxima la voy a mantener, y ahora voy a explicar cómo voy a utilizar el método complejo para eso, y también la voy a mantener porque voy a utilizar ejercicios de levantamiento. En el periodo competitivo hay que mantener la fuerza y la potencia y hay que aumentar el volumen de ejercicios específicos, pero con un pequeño volumen de fuerza que me permita mantener la fuerza alcanzada, porque la fuerza se pierde. Y la resistencia por ahí en los deportes de conjunto se mantiene con el juego, pero la fuerza no. La fuerza se va a perder, pues hay que entrenarla entre dos veces por semana como mínimo. Puede ser que alguna semana la entrene una, no pasa nada, pero la idea es entre una y dos todo el año. Bien, y luego en el periodo de control puedo hacer test, puedo controlar y puedo utilizar los testeos como una forma de mantener el rendimiento. Y luego, si los testeos dan mal, pues tendré que invertir tiempo en desarrollar o recuperar, esperemos que no, y luego seguir el periodo de mantenimiento. Hacia fin de temporada siempre se va a bajar un poco el rendimiento de fuerza, porque se tiende a concentrar más en el juego, pero bueno, eso es un aspecto que habrá que corregir o que bueno, ya se sabe que va a pasar. Y si en el último mes se baja un poco la fuerza, no pasa nada, entramos en pretemporada y volvemos a empezar. Como ven, el número de ejercicios por sesión tiende a bajar, a ser muy pocos. Acá se mantienen solamente algunos números de pocos ejercicios, que son los que considera el entrenador más importantes para el rendimiento. Las series por ejercicios también tienden a bajar, es decir, que el volumen de entrenamiento pasa de unas 27 series totales a entre 14 y 15. Es decir, pasamos de entrenar 45 minutos, una hora, a entrenar 10 a 20 minutos como máximo. Frecuencia semanal pasamos de 3 a 2 o 1 por semana, y es suficiente, no pasa nada. Lo ideal es que si pasa un par de semanas entrenando una, pues en la tercera meter dos, porque si no la fuerza va a empezar a bajar. Pero bueno, hay gente que compite 2 veces por semana y entrenar 2 veces por semana la fuerza es difícil, a no ser que utilicemos el método complejo que ahora voy a explicar en la próxima transparencia, ¿no? Estas son las zonas de fuerza preferiblemente entrenadas en cada zona, y algo que no he desarrollado es el entrenamiento de prevención de lesiones, que es que el principal entrenamiento para prevenir lesiones es el que les acabo de explicar. Es el entrenamiento de rendimiento. El que mejor rendimiento tiene, menor lesiones tiene. Pero además sería interesante compensar con desarrollos de trabajos propioceptivos, de equilibrio perturbado, ejercicios excéntricos localizados que permiten adaptaciones específicas, que son muy importantes para prevenir la incidencia de lesiones musculares y garantizar una mejor estabilidad osteoarticular durante las acciones no previstas en deporte de conjunto. Y esto habría que agregarlos a los entrenamientos de fuerza en pretemporada o también agregarlos cotidianamente en la práctica de la entrada en calor o al final entre ejercicios, entre actividades específicas durante los entrenamientos cotidianos. No he desarrollado este tema, pero bueno, queda pendiente porque no se puede trabajar todo. Muy bien. El método complejo es una forma de organizar los entrenamientos de fuerza que permite al sujeto hacer un trabajo preliminar de alta intensidad que le va a permitir mantener la fuerza, pero al mismo tiempo estimular los beneficios sobre los trabajos específicos. Entonces, si en la primera parte de la temporada lo que queremos es recuperar la fuerza utilizando este volumen, en el preparatorio utilizamos este volumen que hemos visto anteriormente para mejorar el entrenamiento, para desarrollar la fuerza, en competición queremos mantener. ¿Y cómo hacemos para mantenerlo? Volúmenes pequeños. Vale.
Uno de los aspectos más interesantes de los volúmenes pequeños es la activación, el Post-Activation Potentiation, que es una estrategia de organización de las sesiones de trabajo que le permite al sujeto entrenar la fuerza sin inclusive darse cuenta que le está entrenando. Se cree que está haciendo el trabajo específico donde tiene que hacer algo no específico al inicio, pero que inclusive hasta le atrae, porque ya está entrenado para eso. Este es el criterio del método complejo, hacer un ejercicio no específico para potenciar otro específico. Y la complejidad de este método complejo es porque hago un trabajo específico, no específico, que me va a generar una fatiga. Y que es opuesto a lo que yo quiero un PAP, que es un potenciamiento post-activation. ¿En dónde? En este ejercicio, que es una carrera, algo específico. Vale, gráficamente, en diversos estudios se ha dicho, bueno, hago una sentadilla, muy bien. ¿Qué pasa? Mi nivel de rendimiento es este, pero ahora baja al punto bajo porque terminé de hacer la sentadilla y me he cansado. Pero al mismo tiempo, como el volumen es bajo, no hago 4 series de 8 sentadillas, ni un entrenamiento de 40 repeticiones, hago 1, 2, 3 sentadillas. Entonces, me he cansado, sí, pero a su vez he activado el músculo, he activado el sistema nervioso. Entonces, hay dos aspectos que compiten entre sí. La línea punteada es la fatiga, el desgaste de ATP, la activación neuromuscular, etcétera. Y la línea continua es el potenciamiento, es decir, el reclutamiento de unidades motoras más rápido, la liberación de calcio más sensible, la actividad de las cabezas ligeras de la miocina que se activa más rápido debido a una sensibilidad de la acción de la enzima de la actina y otros factores a nivel neural y también mecánico que ocurren cambios en el músculo transitorio. Fatiga y potenciamiento compiten entre sí, pero parece que la fatiga cuando el volumen es bajo se recupera antes, es decir, usted se recupera antes de que desaparezcan los efectos del potenciamiento. Entonces, si en este periodo de tiempo usted vuelve a saltar o corre o hace lo que tenga que hacer, parece que usted rinde más. Este efecto va a depender del tipo de ejercicio, tienen que ser parecidos para que usted utilice la misma masa muscular en el segundo ejercicio. Vale, eso lo puedo controlar. Hago sentadilla, hago salto o hago una salida de velocidad, mismo grupo muscular parecido. La pausa, ese es el gran problema. La gente no sabe qué pausa hacer entre que termina el estímulo potenciante y entre que tengo que hacer el ejercicio específico. No se sabe. Hay una gran variación individual que hay que chequear individualmente. Lo que a un mismo sujeto le produce potenciamiento en 3 minutos, a otro le puede estar produciendo fatiga o haber ya pasado este pico. Por ahí en 3 minutos un sujeto está aquí y otro ya está por aquí. O inclusive otro está aquí. Nosotros hemos hecho un trabajo en donde hemos observado que luego de hacer entre 3 series del 80% con squat en una situación normal, como está ese sujeto aquí, o sobre una plataforma de vibratoria, como hemos visto hoy en la foto de hoy, la mayoría de los sujetos potenciaba a los 4 minutos. Pero había algunos que lo hacían al minuto, que era un 20% de los sujetos que testeamos, que eran 17. Y los otros, que eran 3 sujetos, los otros 15 potenciaban o 13 potenciaban a los 4 minutos. Entonces, claro, si eso no lo sabes, vas a tener 3 sujetos que estás entrenando mal. Entonces hay que testear individualmente. ¿De qué depende de eso? De la conformación individual, relación fibras rápidas, fibras lentas y del rendimiento que tenga de fuerza y de explosividad cada sujeto. Hay muchos factores individuales que afectan este potenciamiento, pero el potenciamiento es un factor inherente a todas las personas, es una característica fisiológica que existe. El único problema que tenemos hoy por hoy es que no lo podemos identificar tan fácil. Muy bien, algunos ejemplos de cómo hacer este potenciamiento. Fíjense, en un entrenamiento de fútbol existen un potenciamiento que se hace luego de un volumen bajo. Fíjense, un volumen bajo, una repetición al 90%. Volumen bajo, eso es volumen bajo. La pausa puede ser corta, no más de 30 segundos y va y usted salta. Vale, ahora si a usted se le ocurre hacer 3 repeticiones en lugar de una, ya es un volumen medio. Entonces la pausa de 30 segundos es muy corta. Tiene que ir a una pausa de 4 minutos. Le diría yo, siempre más de 2 minutos. Ideal de 2 a 4. Yo aquí puse 4 porque es lo que yo he utilizado. Y luego va y hace el trabajo específico. 4 a 6 saltos laterales, un gesto, una finta, lo que quiera. Muy bien. En el bloque 3 yo he puesto un volumen alto que ya en vez de hacer una serie de 1 o 3 repeticiones, hice 3 series de 2 repeticiones. Entre cada una serie de 2 repeticiones dejé 2 minutos de pausa. Utilicé un peso entre límite de fuerza máxima y fuerza potencia. ¿Bien?
Aquí dejé 8 minutos de pausa en este ejemplo. En otros ejemplos he puesto este mismo trabajo con 5 minutos de pausa. Bien, ¿qué pasó aquí? Pues nada, luego nos vamos y hacemos 3 series de drop jump más 5 metros de sprint y un tackle para los jugadores de rugby y para cualquier deporte de conjunto que tenga un casco importante. Si juntamos estos 3 trabajos, volumen bajo para empezar, medio y alto para terminar, esto puede ser una sesión de entrenamiento en el cual el sujeto está manteniendo la fuerza máxima, porque fíjense que hace 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 repeticiones de fuerza máxima o de fuerza potencia que le alcanza perfectamente para mantener, porque estamos hablando que estamos haciendo 4 o 5 series de trabajo. Y además, el beneficio de entrenamiento va a redundar fundamentalmente en mejorar este trabajo que es el específico. Eso es un método complejo. Usar un ejercicio no específico para potenciar otro específico y ir de fuerza máxima a fuerza explosiva o velocidad. Métodos de entrenamiento a la fuerza específica, que son los que habría que enfatizar en el periodo competitivo. Aquí se usan solamente ejercicios específicos, no se usan ejercicios no específicos. ¿Y cómo hacemos? Utilizamos el ejercicio específico, pero con variantes. Por ejemplo, la carrera, que es un ejercicio específico en el fútbol, o en el rugby, o en un deporte, o en el hockey, en vez de hacerla como se hace normalmente en competición, le ponemos un arrastre atrás, esto todo el mundo lo conoce. ¿Qué tenemos que poner? Un peso que no rompa el estereotípico dinámico motriz. Es decir, que permita al sujeto conservar una técnica similar a la que haría sin arrastre, pero con un pequeño arrastre. Para eso los pesos recomendados han ido del 2 al 12%. Yo le diría que si queremos enfatizar la fase de aceleración, vayamos del 5 al 7%, y si queremos enfatizar la fase de máxima velocidad, no nos aumentemos más del 3%. Bien, hay algunos estudios publicados por Lucky y algunos Alcaraz, que es un autor español, que ha publicado en una tesis con Condition Research, indican que hasta el 10-12% en jugadores de rugby o gente relativamente bien entrenada, del peso corporal se puede mantener la técnica de carrera. Mi experiencia entrenando jugadores de fútbol de bajo nivel es que cuando cargaba más del 4 al 5%, estos tíos eran un desastre. Posiblemente la capacidad de mantener una técnica correcta con una carga del 12% del peso corporal se relaciona también con el nivel de rendimiento de los deportistas. Entonces sí sería coherente. En mis deportistas, con más de un 5%, nosotros que hemos filmado algunos corriendo, eran un verdadero desastre la distorsión mecánica que tenían del gesto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener en la práctica también ojo de entrenador y decir, a ver, en la literatura puede decir que meta un 10, pero cuando mete un 10 esta gente corre muy mal, entonces yo tendré que bajar el peso al 5. Bueno, ahí tenemos un ejemplo entre ir de este ejercicio a otro ya sin sobrecarga, es decir, uno específico a uno especial a uno específico, porque el especial es el que varía un poquito la situación contra el específico, que es el que se da en competición. Luego podemos hacer esto varias veces, u otra variante similar en el bloque 1, 15 minutos de pausa para recuperar totalmente. Nos vamos al bloque 2, donde hacemos arrastres. Supongamos que la carrera en línea recta no sea específica para nuestro deporte, pero que sea un gesto sin elegido que tenga coincidencia con el gesto específico, y luego hacemos una recuperación y nos vamos a otro gesto ya más propio del deporte, que puede ser este o cualquier otro. Aquí también utilizamos los arrastres, utilizamos sin arrastre, algunos utilizan también tubos de goma para mejorar la parte de velocidad en lugar de la de fuerza, y luego se van allá al gesto, una jugada preparada de competición o algo que tenga que ver ya con el aspecto muy concreto del deporte. Esto es un ejemplo basado en Bertrand, pero variado de acuerdo a trabajos que he hecho yo en judokas. Y aquí utilizamos el método complejo mezclando los dos aspectos, es decir, el método complejo de lo que es del trabajo auxiliar o no específico al específico y dos gestos específicos seguidos, es decir, he mezclado los dos, el entrenamiento del método complejo general y el método complejo específico. Una cargada en un tiempo con proyecciones, un arranque o cargada, hand snatch, que es la cargada desde colgante, 3x4, 85% por 2 minutos de pausa, un ataque durante 5 segundos contra un uke o uno que resiste, y luego
eh, un ataque con movimiento alternado entre los dos competidores. En el bloque 3 tenemos sentadilla con el 80%, 3 series de 3, 5 minutos de pausa. Aquí la pausa es un poco corta, pero bueno, eso ya como les dije, varía mucho de acuerdo a las capacidades de los sujetos. Ataque facilitado es, aquí no lo he puesto, pero es el U que tiene, o sea, la persona que recibe la técnica de judoka tiene una goma que los une y facilita, es decir, le deja entrar al otro, le deja atacar, es decir, de modo de facilitar la velocidad de movimiento. Luego aquí tenemos ataque alternado y luego un combate, una acción estándar de combate. Y vamos a partir del gesto auxiliar, que genera una máxima convocatoria de unidades motoras, vamos haciendo de lo más fácil a lo más difícil acciones de combate de poca duración. Porque 5 ataques facilitados duran 3 segundos en judo. Y otros 5 ataques alternados duran 4 o 5 segundos, 6 segundos en judo. Y luego sí hacemos una acción más larga de competición, que ya termina y luego descansamos y si quieren lo volvemos a repetir. Conclusiones. Existen 5 zonas de manifestación de la fuerza cuyo entrenamiento produce efectos distintos, los cuales se acentúan a medida que aumenta el nivel de entrenamiento. Los objetivos de entrenamiento de fuerza deben establecerse en base a las necesidades particulares de cada deportista en función de su edad, nivel de rendimiento, objetivos específicos de cada fase y proceso de entrenamiento. Y en los deportes complejos, el entrenamiento de fuerza debe integrarse periodizándolo junto con el entrenamiento de otras capacidades físicas. Si no, va a ser muy complicado obtener un beneficio. Muy bien, las preguntas, como no hay gente aquí hoy, las dejamos para los foros. Espero contactar con vosotros durante estas semanas y gracias por